Bueno, pues parece que a Xóchitl Gálvez le están saliendo más cuentas pendientes relacionadas con, pues, con plagios. Ya habíamos visto una historia recurrente en el tema de Xóchitl Gálvez y esta forma de plagiar primero su trabajo de titulación. Y bueno, pues hoy, precisamente, el día de hoy, publica el portal MX un reportaje firmado por Miguel Ángel Teposteco, precisamente sobre cómo Xóchitl Gálvez en su trabajo legislativo, pues vuelve a plagiar, a tomar prestado, dice entre comillas el trabajo de Miguel Ángel, pues citas textuales de trabajos previamente realizados para su labor legislativa y precisamente para que nos explique con mucho detalle sobre este trabajo publicado hoy en MX, pues es que hemos invitado a Miguel Ángel Teposteco para que platique con nosotros sobre pues este descubrimiento que él hace y que publique el día de hoy. Miguel Ángel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un gusto y un saludo a tu auditorio. Oye, pues una sorpresa leer el día de hoy tu reportaje en MX, en donde pues hablas de este trabajo legislativo de Xóchitl Gálvez y pues donde tú mencionas, me parece que de una forma muy particular, estos párrafos prestados que utiliza en su labor legislativa, pero me gustaría que nos detallaras cuáles fueron, qué fue lo que encontraste y qué fue lo que publicaste el día de hoy para nuestra audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, para que el público entre un poco en contexto, los legisladores y legisladoras presentan iniciativas constantemente, algunos más que otros, pero en general son reformas de ley, propuestas, ¿no? Eh, de todo tipo, ¿no? Ujú, Entonces, nosotros en MX ya habíamos encontrado plagios de una figura panista, América Rangel. Y el método básicamente era, pues, ver la redacción de las, iniciativas, o sea, ujú, para que vean como, por dónde va. Cuando tú tienes un texto, ¿no? Y tú tienes como una forma de escribir, ¿no? Se nota, ¿no? Todo como homogéneo. Entonces, de repente salta mucho que encuentres como estructuras o frases que dices: "Bueno, es que esta persona que escribe de tal forma, ¿cómo se avienta esto que es o mucho más avanzado, o mucho más elevado?". Es una frase hasta mucho más construida, ¿no? ujú, Entonces, partiendo de eso, partiendo de, pues, de que, el plagio, pues, podría ocurrir también en ese tipo de cosas, me puse a revisar, 36 iniciativas y otros documentos, que Xóchitl sacó en el Senado, todos firmados por ella. O sea, ujú, incluso, no busqué, más bien exenté algunos trabajos que tenían que ver con el trabajo de otros legisladores, o sea, solamente los que están firmados por ella. sí, Incluso hasta abajo, ustedes, si ustedes entran a la página, pueden ver, firmado por Xóchitl ujú, Gálvez. Y lo que encontré fue que, pues, había, párrafos textuales, ¿no?, sacados de páginas informativas, a veces gubernamentales, o incluso de artículos periodísticos, pues así, o sea, sin citarlo, pero no solamente sin citarlo, ¿no? O sea, es un copia y pega con alguna que otra palabrita cambiada, ¿no? Para darle ujú, sentido. Eso es, ¿no? O sea, eh, y y pues es grave, ¿no? Porque, pues, al final, por ejemplo, yo descubrí que una de las iniciativas que lanzó la legisladora sí, es y que fue plagiada, la publicó el Senado unos días antes de que se revelara la tesis lo del informe de la tesis. ujú. Esto quiere decir que la senadora no solamente ha estado plagiando desde que se tituló, o sea, sino que desde días antes de que la descubrieran, seguía plagiando, ¿no? Entonces, eso es muy grave, ¿no? Y pues, pues veremos cómo puede Miguel Ángel, repercutir. de estos 36 iniciativas o trabajos legislativos que presenta Xóchitl Gálvez, ¿en cuántos encontraste similitudes que pudieran calificarse como plagio de lo que hizo Xóchitl con estas iniciativas o con estos trabajos legislativos? En 3 En en tres. concreto. Ajá, son 3. Ujú,
Uno tiene que ver, por ejemplo, con una cuestión sobre pueblos, indígenas y afrodescendientes, ¿no? Ujú, Para que vean, o sea, cómo es el método. O sea, yo vi una frase que utilizó Xóchitl, ¿no? ujú. Que es una frase retórica, ¿no? Sí, Incluso es como algo así como, a ver, aquí la leo. sí, por favor. eh, sí, o sea, dice: "La desigualdad que afecta a la población indígena es crónica", ¿no? Ujú, Entonces, sí es figura literaria, y yo dije: "Órale", ¿no? O sea, esta persona, pues sí ha de estar leyendo mucho, ¿no? ujú, Y, pues, cuando busqué en Internet, ¿no? Pues, idéntico el párrafo, ¿no? O sea, el párrafo fue plagiado de un artículo, ahorita se los digo, de Alejandro Páez, de La Crónica. Lo que sacó Xóchitl Gálvez se publicó el 22 de marzo de 2023 y el artículo original se publicó el 16 de octubre de 2022. ujú. Ajá. Pues pues es evidente que, pues, lo copió y pegó, ¿no? Y y pues sí, o sea, no. Esta era una iniciativa ¿para qué, Miguel Ángel? ¿Qué es lo que pretendía Xochitl con esta iniciativa? El nombre de la iniciativa es Iniciativa con Proyecto de Decreto, Ujú, para modificar, la Ley de Desarrollo Social y la bien, Ley General de Responsabilidades Administrativas. ok. Ajá. Y Y donde se dan las coincidencias, es precisamente en lo que se llama la exposición de motivos, me imagino. exacto, exacto. Es que, si uno trabaja, bueno, yo trabajé en gobierno hace unos años Ujú, y yo sé que para todo, tanto para programas de gobierno como para iniciativas, tú tienes que dar una explicación, ¿no? Sobre ujú, por qué ujú. quieres modificar X o Y cosa, ¿no? Por lo general, ahí ocurren los plagios, porque, pues, a los legisladores, a las legisladoras les da, pues, flojera como hacer su chamba de investigación, ¿no? Ujú, Entonces, pues, copian y pegan, ¿no? Y sí. es como un plagio tan sutil, ¿no? Que es, sí, así parecería imperceptible, ¿no? Pero, pues, ahí está y, pues, no deja de ser grave. Ahora, la segunda que tú encontraste, ¿qué iniciativa era? ¿Cómo se llama esta iniciativa? ¿Y cuáles fueron las coincidencias? Okey, por ejemplo, está la iniciativa de decreto, es que tienen nombres larguísimos, Sí, sí, ¿no? sí. Pero en materia de protección civil, es una iniciativa, en materia de protección civil, en la cual la, legisladora, ¿no? O sea, plagia al Plan de Nacional de Protección Civil y Prevención y Mitigación de Ujú, Desastres. Lo que publica Xóchitl se publica este año, el 19 de septiembre de 2023, que es la que me refiero como que fue publicada, o sea, en los sí, mismos días en los que estaban, acusando, ¿no? Y el plan de protección civil y prevención se publicó en 2018. Para que vean que no es una exageración, Xóchitl escribe, estos objetivos claros, planes, competencias, directrices, así como la coordinación y participación entre los sectores y los actores pertinentes. Lo que dice el plan de protección civil es los objetivos claros, planes, competencias, directrices y coordinación de los sectores y entre ellos, así como la participación de los actores pertinentes. pues sí. Es O sea, decir, igual. Sí, sí, sí. O sea, no hay no hay es prácticamente igual. Ahora, el tercero, ¿cuáles son las características y a qué iniciativa se refiere? okey, dame un segundito, es que tengo Sí, que claro. surfear en mi propio texto. Este, okey, el otro es, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Atención a los Afectados, causados por la pandemia de COVID-19, ¿no? Ujú, Entonces, por ejemplo, ella escribe, el 18 de febrero de 2021, se estableció la posibilidad de que los sectores afectados puedan diferir el pago de impuestos, ¿no? ujú. En un párrafo del Instituto de Empresa Familiar de 2020, ¿no? Se lee prácticamente lo mismo. Se plantea la posibilidad de que los sectores afectados puedan diferir sus impuestos, ¿no? Durante un tiempo, ¿no? Y ya amplía un poco más la explicación. Y pues sí, ¿no? Incluso también hay un cuarto, de Sí. hecho, que es de la Ley Federal de Consulta de Pueblos y Comunidades Indígenas, ¿no? Ujú, Que, por ejemplo, ella lo sacó en 2020, ¿no? Lo sacó en noviembre de 2020 y pues básicamente menciona como unos estados, ¿no? Que dice, solo 3 estados cuentan con una ley de consulta sobre este tema, San Luis Potosí, Durango y Oaxaca. Y en un texto de los trabajos ganadores del Concurso Nacional de Trabajo Universitario 2020, ujú. se lee prácticamente lo mismo. Se lee, en México solo 3 estados cuentan con una ley de consulta, San Luis Potosí, Durango y Oaxaca. O sea, Bien. lo Miguel mismo. Ángel, te saluda María Fernanda Navarro. Oye, me llama la atención que dices que en la exposición de motivos es común que se pueda dar este tipo de plagios. Es decir, que es una práctica común entre los legisladores copiar y pegar
Y hay que tomar en cuenta aparte que tienen un equipo de gente como asesores que les ayuda justamente a hacer este tipo de iniciativas. Sí, de hecho es una práctica común. De hecho, hace unos años un periodista, ahorita les doy el nombre, ya había señalado estas controversias, ¿no? Es decir, que era muy común que se presentaran pues ese tipo de iniciativas, ¿no? Y que pues era como una mentirilla blanca para los legisladores, ¿no? Porque pues al final no están hablando como de algo muy elevado, dirían ellos, ¿no? Pero pues lo es, ¿no? Yo lo sé también porque recurrentemente, si tú, sabes cómo funcionan las oficinas de comunicación y los equipos de los legisladores y de Mm, los políticos incluso, ellos básicamente, dan como algunas instrucciones, su equipo hace las cosas, mm. y ya el político solamente firma, ¿no? A veces ni siquiera leyendo lo que se publicó, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses nosotros publicamos en MX que Adán Augusto había apoyado y usado fuentes del INAI, ¿no? Pues, en un informe de gobierno, ¿no? Cuando se la pasó, pues, hablando mal del INAI todo el tiempo, ¿no? Y que no era inútil y así, ¿no? Ese tipo de cosas pasan recurrentemente y, pues, o sea, yo sigo buscando plagios, ¿no? Probablemente encuentre más, porque, pues, al final, yo decía: "Esas mañas no se quitan", Sí, ni porque modo. además una cosa es que sea común y otra cosa Ujú. es que se pueda justificar por Claro. eso que una senadora, que además pretende ser presidenta de la República, que además se le descubrió un plagio en su trabajo de titulación, pues ahora resulta que también en su trabajo legislativo, que no hace tanto tiempo, estamos hablando de hace semanas, de hace meses, de hace unos cuantos años, pues ella siguió por lo menos avalando, porque ella los firma, iniciativas en donde van párrafos prácticamente iguales a los de otros documentos en los que se basa quizás el trabajo legislativo para retomar o para justificar ciertas iniciativas para la exposición de motivos, como se le llama. Lo que tú aquí descubres es precisamente esas coincidencias que pues parece que son plagios, Miguel Ángel. Pues sí, o sea, la verdad es que, quisiera yo decirte que el equipo de Xóchitl Gálvez me aclaró mis dudas, ¿no? Ujú. Igual a la mejor, si veían como que yo tenía algún error metodológico, pues no me lo dijeron, ¿no? Yo contacté tanto a gente de su equipo como a ella misma, ¿no? Dentro de sus correos institucionales, y nada, ¿no? O sea, se guardó silencio, y pues veamos qué pasa, ¿no? Porque No te también, respondieron absolutamente nada, ni vamos a ver, ni se recibió el mensaje, déjame lo comentamos. Absolutamente fue un silencio. fue a ver si, se lo haremos llegar, algo así. Ok. O sea, fue O sea, sí fue la acusaron de recibo que ibas a publicar este reportaje, por ajá, o sea, yo supuesto. les dije, incluso les dije con cierta inocencia, ¿no? Les dije: "Mira, Ujú. pues encontré esto, ¿qué hay?", ¿no? O sea, puede ser que lo admita, ¿no? Puede desmentirme, ¿no? O sea, yo estoy abierto a eso, pero, pues, no dijo nada, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que publicamos en MX, también pensando que, pues, esto se puede ampliar, pues, a trabajos académicos, a más trabajos legislativos, ¿no? Nosotros continuamos con la búsqueda constantemente, eh, pensando también que esto es muy común en trabajos legislativos, no solamente del PAN, tampoco vamos a decir que solamente es del PAN, ¿no? O sea, en Morena también ha pasado. Cuando yo trabajé en gobierno también se daba mucho, ¿no? Se daba mucho incluso la falta de rigor metodológico, ¿no? O sea, que incluso los documentos se hacen a la prisa, ¿no? O sea, y se firman sin leerlos, ¿no? O se firman así, o sea, incluso equipos enteros que deberían ser acreditados en estos textos, no lo son, ¿no? Al final firma el político y ya. Claro. A mí lo que, bueno, tu reportaje es muy bueno, Miguel, felicidades, pero me gusta mucho una frase que ponen y que resaltan. Hay que recordar que no existe plagio menor. Y creo que ese ha sido o ha tratado de ser un poco el objetivo de Xóchitl Gálvez cuando se habló de su tesis de licenciatura, en la que dice, bueno, no es una tesis, realmente es un trabajo únicamente para pasar, para que pues sí, para comprobar mi experiencia profesional y ha tratado de pues evitar y esquivar esto que hizo, que incluso ella ni siquiera ha negado que ahí hay un plagio y me gusta la frase, hay que recordar que no existe plagio menor, ¿no? Es que, parecería que no hay que aclararlo, pero hay mucha Claro, gente que lo cree así, o sea,
me ha tocado, o sea, en las últimas horas, recibir, pues, tweets y gente diciendo: "No, pero, pues, es que ya saben cómo son las iniciativas", ¿no? O sea, o sea, como intentando minimizarlo, ¿no? Pero, pues, realmente, pues, no deja de ser grave, ¿no? Y además es lo que hemos encontrado hasta ahora. O sea, yo, la verdad, o sea, piensen que son documentos públicos, ¿no? Ujú. Sea, si nosotros seguimos encontrando plagios, pues lo vamos a seguir publicando, ¿no? Y pues, llámenle como le llamen, ¿no? O sea, como ustedes dicen, aunque lo hagan todos, no te justifica, ¿no? Para nada. Oye, aquí llama la atención pues que sea tan recurrente, es decir, que sea precisamente en los trabajos de Xóchitl Gálvez donde se estén presentando estas, pues estas sorpresas, ¿no? A la hora de investigar sus iniciativas, que es un trabajo que por supuesto es el periodismo, el que indaga, el que se mete a revisar, el que contrasta y el que a fin de cuentas se encuentra. En este caso, pues tú encontraste por lo menos de 36 iniciativas, encontraste 3 en donde se presentan párrafos prácticamente iguales a documentos que, pues, documentos públicos o algunos documentos escritos por periodistas. Me mencionabas a uno de ellos, un artículo de un periodista. Y en este sentido, pues llama la atención, por supuesto, que sea otra vez Xóchitl Gálvez, otra vez su propio trabajo, en este caso legislativo, que se vea inmerso en estos cuestionamientos, pero no solamente en función de una opinión, sino en función de evidencias concretas, de contraste de sus propios escritos, en donde vuelva otra vez al tema del plagio. No ha podido salir del primero y ya está otra, en este caso concreto, con su trabajo legislativo. Sí, de hecho, ahora quisiera darle como el crédito, a digamos, a este periodista, ¿no? Que también descubrió esto, no, o Ujú, sea, no lo hizo, pero sí, digamos, él hizo el apunte, ¿no? Sobre que ujú, esto pasaba mucho en el poder legislativo, que es, José Luis Ornelas, ¿no? ujú. Pues, efectivamente, ¿no? O sea, a mí me sorprende, la verdad es que, yo estoy investigando constantemente más, o sea, a partir de esto, investigar más legisladores tanto de Morena como del PAN, y del Frente, ¿no? Porque creo que el plagio se ha minimizado mucho, o sea, en los últimos tiempos, ¿no? Más bien, perdón, se ha resaltado, porque antes, o sea, ahora vemos tesis, ¿no? Tesis de gente famosa, de gente reconocida, eh, plagiadas, ¿no? Ujú. Entonces, nos hace preguntarnos cuánta gente plagiaba, qué tan fácil era. Pensaban que no se iba a dar cuenta, no pensaban que todo iba a estar en línea y que era tan fácil encontrar, pues, las manos en la masa, ¿no? Oye, Miguel Ángel, no te quisieron responder del área de Xóchitl Gálvez, no te dieron una respuesta. ¿Qué les ibas a preguntar? Pues primero les mandé los documentos, Ujú. o sea, les dije: "Oye, encontré estas 4 iniciativas que están idénticas, ¿no? ¿Qué onda con ellas?", ¿no? Y me dijeron: "Ah", pues incluso se intentó excusarse un poco el contacto, que no voy a quemar, pero, pues, es un contacto, ¿no? Y me dijo: "No, pues, yo se los hago llegar, tal, tal, tal", ¿no? Incluso me estuvo mandando encuestas a favor de Xóchitl, ¿no? Después de que yo le mandé esto, en vez de la O sea, respuesta que pero yo es un contacto del equipo de Xóchitl Gálvez. sí, Ok, sí, sí, son contigo. bien. Ajá. Y yo, pues, dije, pues, por el correo, ¿no? Por el Ujú. correo, a ver cómo responde, ¿no? Y, pues, ahorita la están etiquetando miles de personas, ¿no? Ya lo replicaron, gente de Morena y de otras partes, pues, para ver, a lo mejor, ya nos responde la senadora. Pues sí, ya finalmente, acuérdate que el periodismo tiene que cuidar mucho este tema en el que se le puede involucrar después si no se hacen las cosas bien, que es el dolo. En este caso, tú contactaste antes de publicar a la parte involucrada y eso le resta el dolo del que pudiera acusar posteriormente la parte involucrada. En esta ocasión, tú no tienes absolutamente ningún tipo de dolo en el trabajo que publicas porque hiciste como periodista previamente una consulta y fueron ellos los que no te respondieron y al final de cuentas un periodista tiene que publicar lo que descubre. Y te Claro, felicito, te felicitamos mucho, vamos a estar en contacto, vamos a darle seguimiento a ver cómo transcurre, me parece que no se va a quedar aquí este asunto, me parece que va a crecer, es un asunto delicado, yo aquí me intencié hace algunos programas Ujú. cuando surgió la tesis de Xóchitl y bueno, el trabajo para titulación de Xóchitl que se decía y que se
evidenció que había plagiado, yo decía que el plagio era muy grave porque era una manera de deshonestidad, era una falta de integridad, que no se lo podía permitir a un personaje que intenta gobernar un país. Y en este caso, lo que ella está presentando o parte de sus iniciativas como legisladora, como senadora, pues resulta que siguen en las mismas, sigue presentando párrafos idénticos a otros trabajos en el trabajo legislativo y me parece que esto es grave también. Y eso es lo que vamos a tener que exigirle a un personaje público importante, relevante, como es la futura candidata del Frente Amplio por México, pues que dé respuesta, tanto al periodista que se lo solicita, como en este caso eres tú, como a quien sea, cualquier ciudadano que también le solicite una explicación respecto a este tipo de prácticas. Claro que sí, veamos qué responde, esperemos que sí. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel, por haber estado con nosotros y muchas felicidades por este trabajo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Pues muy buena la entrevista con nuestro compañero, nuestro colega Miguel Ángel Oye, Teposteco. Qué fuerte, ¿no? Bastante. O sea, qué fuerte, porque a ver, ya como dirían los españoles, ya te pillaron con tu trabajo de tesis, ¿no? Con tu trabajo de titulación. Y tuviste que aceptarlo y tuviste que decir la ocurrencia que en este caso Xóchitl Gálvez siempre dice, ¿no? Es decir, siempre responde con una ocurrencia, con una de estas palabras y estas frases muy características de ella, la pendejié. Y entonces, como la pendejié, pues no es para tanto, ¿no? Pues sí, sí es para tanto. Bueno. Sí lo es, y sobre todo tomando en cuenta, como ya lo mencionó nuestro colega, pero también yo lo dije, tienen todo un equipo de personas que le ayudan a hacer las iniciativas. Que además se paga con cargo al erario. Leerlos, es de su chamba, caray. O sea, a mí cuesta, me da muchísimo o sea, coraje, bastante, cobran muy bien los al erario senadores público, y diputados. O al erario. Para ni siquiera leer lo que escriben y lo que van a presentar. No, ok, bueno. Eso es en la parte que tiene que ver con la primer descubrimiento. Y luego nos enteramos que además siguió haciéndolo. ¿Sí? No fue una vez más, fueron por lo menos 3 de las 36 iniciativas que revisó el reportero. Bueno, pues está fuerte. O sea, ¿cuál es la explicación que nos va a dar ahora? Si hace años la pendejió, como ella dice, estoy citando, con su trabajo de titulación, ¿ahora qué fue lo que pasó? Porque fueron 3 de las iniciativas en las que se le encuentran estas coincidencias. Y pues qué complicado, ¿no? Sí, evidentemente pues no sabe citar. Vamos a ver qué es lo que dice y si es que reacciona. Vamos a ver. O simplemente trata de dejar que la que cosa pase, sigue, ¿no? Que siga y seguir reaccionando. Fíjate, apenas estamos diciendo que reacciona, que su estrategia es estarse montando en todas las coyunturas políticas, criticando, montándose en asuntos. Y en este, que le atañe a ella, pues simplemente no quiso decir absolutamente nada, ¿no? Lo dejó pasar. Me parece que no va a pasar, me parece que sí va a tener que salir a responder. Bueno, pues vamos a estar pendientes.